Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. Tonight is part 4 of our discipleship program. Esta noche es la parte 4 del discipulado. If you have your Bibles, please join us this evening. Si tienen su Biblia, por favor, únanse a nosotros. And tonight is the foundation of repentance, which is the first foundations mentioned in Hebrews 6. Y hoy les toca el fundamento del arrepentimiento, que es el primer fundamento en el libro de Hebrews 6. Hebreos 6. I will read the first verse, Voy a leer el primer versículo which is in Mark chapter 1 que está en Marcos capítulo 1, and verse 15. verso 15. And Jesus said, "The time is fulfilled and the kingdom of God has come near. Repent and believe in the gospel." Y Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amen. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos As gracias. we open your word, we pray that you open our hearts, Así como nosotros abrimos tu palabra, te pedimos que tú abras nuestros corazones, that you will give us understanding que tú nos des entendimiento and build us up spiritually, y tú nos edifiques that we espiritualmente might bear fruit for your kingdom. para dar fruto para tu reino. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And everybody oramos. says, Y todos decimos, Amen. amén. Amen. Amén. So when we read throughout the whole Bible, Cuando leemos a través de toda la Biblia, especially in the book of Romans, especialmente en el libro de Romanos, we understand that man is in a terrible situation. entendemos que el hombre estaba en una situación terrible. We are born into a sinful situation Nacimos en una situación de pecado. where our backs are turned to God. Nuestras espaldas están en Miradas. contra de Dios. We have no interest in heaven. No tenemos interés en el cielo. And every step that we take in our life Y todos los pasos que tomamos en nuestras vidas takes us further away from God nos llevan a alejarnos de Dios and closer to hell. y más cerca al infierno. Eternity without God and separated from the kingdom. La eternidad sin Dios y separados del reino. And every man or woman that's born on this planet Y todo hombre y toda mujer que es nacido en este planeta must do something very important to change that. tiene que hacer algo muy importante para cambiar esto. They must stop. Deben They detenerse, need to change their direction deben cambiar de dirección 180 degrees 180 grados and turn their backs to darkness and to sin y darle la espalda al pecado y a la maldad and turn their face toward God, y tornar sus caras hacia Dios, toward the light of the kingdom of God. hacia la luz del reino de Because God Dios. doesn't want anybody to be lost. Porque Dios no quiere que ninguno perezca And He guides us to something that we call repentance. y Él nos guía al arrepentimiento. Now let me define that word. Voy a definir esa It palabra. comes from a Greek word, metanoian. Viene de la palabra griega metanoia, metanoian, Which means to change your mind. que significa cambiar de mente. It's not a feeling or an emotion. No es un sentimiento ni una emoción, It's an internal decision es una decisión interna. where we decide to change. Nosotros decidimos cambiar. We see it in the Old Testament, Lo podemos ver en el Antiguo Testamento. and many times it's translated a little bit differently, Muchas veces es traducido un poquito diferente, like in Isaiah 55. como en Isaías It 55, talks about returning que habla de volver a or to turn around. o darse la vuelta. In other words, it denotes something that we do externally Denota algo que hacemos exteriormente because of a decision that we've made internally. por una decisión que hemos hecho internamente. And so in the New Testament, En el Nuevo Testamento, the focus is on the internal nature of repentance. el enfoque está en la naturaleza interna. It talks about something that happens on the inside Habla de algo que sucede internamente, that's expressed on the que outside. se expresa en el exterior. So here's a definition that I want to offer you tonight Esta es una definición que les voy a ofrecer of este what día repentance de is. lo que es el arrepentimiento. Repentance is an internal change El arrepentimiento es un cambio interno of our mind de nuestras mentes that provokes us to an external act que nos provoca a un hecho exterior to return or to turn around de regresar o darse la vuelta and to
change our direction to a whole new direction. y cambiar nuestra dirección a una dirección completamente nueva. Okay, so it's like we're walking in this direction, Es decir, caminamos en esta dirección and repentance is this, walking in the opposite direction. y el arrepentimiento es esto, ir en la dirección opuesta. So that helped me a lot, Eso me ayudó muchísimo, because before I was a Christian, porque antes de ser cristiano, when people would point at the television, you know, those evangelists on TV, cuando los evangelistas apuntaban en la televisión and they say, you need to repent, y sinner. decían, pecador, tienes que arrepentirte. I would look around, who's he talking to? Y yo miraba alrededor y pensaba, ¿a quién le está hablando? Because I was a nice person. Porque yo era una persona muy I buena. didn't like that guy on TV pointing at me. No me gustaba ese hombre que me apuntaba en la You televisión, know, but my conscience was convicting me. pero mi conciencia me estaba condenando. I knew I was a sinner, Yo sabía que era pecador, but I said I was good. pero yo decía que era bueno. That's why I was defensive. Por eso yo me ponía en la defensiva. Does that make sense? ¿Tiene sentido? When you feel accused by others, Cuando tú te sientes acusado por otros, it's because there's sin in your es life. porque hay pecado en tu vida. You know, if somebody said, hey, Raul's a homosexual, Si alguien dijera, Raúl es un homosexual, it would not bother me, no me because molestaría, I know it's not true. porque yo sé que no es verdad. My wife knows it's not Mi true. esposa sabe que no es verdad. I've got evidence. I have 7 children. Yo tengo evidencia, tengo 7 hijos. It would not bother me. No me molestaría. But when I was young and those preachers would say, repent, Pero cuando yo era joven y esos predicadores decían, it arrepiéntete, irritated me. me irritaba. But when I was a new Christian, Cuando yo era un nuevo creyente, God began to reveal how deep my sin was. Dios empezó a revelarme cuán profundo era mi pecado. And I understood that repentance wasn't because I was a bad person. Y yo me di cuenta que el arrepentimiento no tenía nada que ver con ser una persona I mala. was just walking in the wrong direction. Simplemente estaba caminando en la dirección incorrecta. And instead of getting mad at people, Y en vez de enojarme con la gente, I just had to turn around and walk in God's direction. lo único que tenía que hacer era darme la vuelta y caminar en la dirección de Dios. That's the sense of that word repentance. Ese es el sentido de esa palabra, arrepentimiento. And so Charles Finney, a famous preacher in the 1800s, Charles Finney, un predicador de los 1800, this is what he said. esto fue lo que dijo. He said repentance, eso está en, yeah, right there. He says repentance implies abandoning the intellectual El arrepentimiento implica un abandono intelectual and abandoning your heart y de corazón and any aspect of controversy against God, y de todo y cada aspecto de controversia con Dios. and it implies a conviction Implica una convicción that God is the one who is really right de que Dios tiene toda la razón and the sinner is totally wrong. y el pecador está totalmente equivocado. It is a complete abandonment En un abandono completo, with your whole heart con todo tu corazón, of every excuse de toda excusa for sin. por el pecado. That's how he defined repentance. Así lo definió So, Charles. therefore, repentance has to be the first response of man. Por esto, el arrepentimiento tiene que ser la primera respuesta del hombre. It is a decision to change the foundation upon which we build our life. Es una decisión de cambiar el fundamento sobre el que se edifica nuestra vida. We need to change our understanding Tenemos que cambiar nuestro entendimiento that our foundation is wrong. de que nuestro fundamento está erróneo. You are not good. Tú no eres bueno. You are not nice. Tú no eres chévere. We are sinners. Nosotros somos We are pecadores. separated from God. Estamos separados de And Dios. God wants us to just turn around. Y Dios quiere que nos demos media vuelta Accept the fact that we're sinners. y que aceptemos la realidad de que somos That there's pecadores, nothing good in us. de que no hay nada bueno en And nosotros say that God is the one who's right. y confesar que Dios está en lo correcto. You know, one example is the prodigal son in the Bible. Un ejemplo es el hijo pródigo en la Biblia. He went away from his father's house. Él se fue de la casa de su padre, He lost all his money. perdió todo su dinero And one day he found himself eating with the pigs. y un día se encontró comiendo con los cerdos. And the Bible says he came back to his senses. Y la Biblia dice que él volvió en sí And he said, I need to go back to my father's y dijo, house. me levantaré e iré, mi padre.
Because even the servants in my father's house Por- eat better than I do. porque aún los sirvientes de mi Padre comen mejor que yo, And I'm not even worthy to be called his son. y yo no soy digno de ser llamado su So hijo. when he returned to the father, Cuando él regresó a su padre, this is what he said to his father. esto fue lo que él le dijo a su padre. This is true repentance. Esto es el verdadero arrepentimiento. He said, Father, I have sinned against you and against heaven, Él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, and I am not worthy to be called your child. y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Any feeling different than that Cualquier otro sentimiento diferente a ese is not true repentance. no es arrepentimiento genuino. We are not worthy No somos dignos to be called his son. de ser llamados su hijo. We've sinned against God Nosotros pecamos en contra de Dios and against heaven. y en contra del cielo. So we come to God with that realization. Nosotros tenemos que ir a Dios con esa realización. That's repentance. Ese es el verdadero arrepentimiento. That's how the Christian life must begin. Así es que la vida cristiana debe empezar, And to make that decision an action, y tomar esa decisión como una acción. go to the Father's house. Ve a la casa del Padre. I'm done with the world. Estoy ya harto del The mundo. world has nothing to offer me. El mundo no tiene nada que ofrecerme. I want to be in my Father's house. Yo quiero estar en la casa de mi Padre. Because the least in my Father's house Porque el menor en la casa de mi Padre sleeps better than I do, duerme mejor que yo, eats better than I do. come mejor que yo. So I need to be in my Father's house. Entonces necesito estar en la casa de mi So Padre. that's why repentance is the first step Entonces el arrepentimiento es el primer paso in our new life in Christ. en nuestra nueva vida con Cristo. And it's not just a decision that we made a few years ago Y no es solo una decisión que hicimos varios años atrás or a few months ago. o varios meses atrás. When we repent, Cuando nos arrepentimos, it's the beginning of a life of repentance. es un inicio de una vida de arrepentimiento. We continuously examine our hearts. Debemos continuar examinando nuestro corazón. And if God points out something in our life Y si Dios apunta algo en nuestras vidas, that we need to repent of, entonces necesitamos arrepentirnos. and He shouldn't have to deal with us for 6 months Y Él no debería tener que tratar con nosotros por 6 meses before we repent of that thing. antes de arrepentirnos de eso. When God shows us something that He's not happy with, Cuando el Señor muestra algo con el cual Él no está complacido, we need to repent. debemos arrepentirnos. And so it's a process. Es un proceso. We repented when we began our Christian life, Nos arrepentimos cuando empezamos nuestro caminar en Cristo, but now we live in a life of repentance. pero ahora vivimos en una vida de arrepentimiento. Amen? Amén. Sensitive to the Holy Spirit. Sensible al Espíritu Santo. And the more we understand what that means, Y entre más entendemos lo que eso significa, the more we're growing in repentance. entonces crecemos en el arrepentimiento. So when I first repented, Al principio, cuando me arrepentí I received Jesus as my Lord and Savior, y recibí a Jesús como Señor y Salvador, and I asked Him to forgive my sins. y le pedí que perdonara mis pecados, There were things in my life habían cosas en mi vida that I was struggling with. que yo estaba luchando, I didn't want to give up, que no los quería rendir. even though I was saved Aunque yo era salvo and my sins had been forgiven. y mis pecados habían sido perdonados, There were habits, eran hábitos, wrong ways of thinking la manera equivocada de pensar that God had to deal with. que Dios tuvo que tratar con. But now, when He points something out in my life, Pero ahora cuando Dios señala algo en mi vida, it doesn't take me 6 weeks no me toma 6 semanas or 6 years o 6 años to acknowledge that this is wrong para reconocer que esto está mal and give it to God, y dárselo a Dios and then say, God, please change me. y decirle al Señor, por favor, I cámbiame. don't want to keep doing that. Yo no quiero seguir haciendo esto. It doesn't make you happy, No te hace feliz and this is not good for me. y esto no es bueno para mí. That means I've grown in repentance Eso quiere decir que he crecido en because arrepentimiento now I'm more sensitive porque ahora soy más to sensible the leading of the Holy Spirit. a la guianza del Espíritu Santo. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? So in Acts chapter 6 En Hechos capítulo 6 and verse 1, let's y read that. versículo 1, vamos a leerlo. Acts 6:1. Hechos 6:1. It says, now at this time, let me see. At this time, the disciples were increasing in number. A complaint developed that the reader,
Hold on a second, I might have the wrong one. Oh, I'm sorry, that's Hebrews 6:1. Hebreos, corrijan por favor, es Hebreos 6:1. There's some typos in here. I'm hoping you guys can see them and help me. Hebrews 6:1. Hebreos 6:1. Therefore, leaving the elementary teaching about Christ, let us press on to maturity, not laying again the foundation of repentance from dead works and faith toward God. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Okay, so here it calls repentance from dead works. Aquí define el acto de arrepentimiento como arrepentimiento de obras muertas. That means that in the act of repentance, Eso quiere decir que en el acto de arrepentimiento we abandon our dead works nosotros abandonamos las obras muertas and we face God y nosotros enfrentamos a Dios and we're ready to hear His voice y estamos listos para escuchar su voz and obey His commands. y obedecer su mandamiento. But this term, dead works, Pero esto, obras muertas, it means everything, all of our activities and actions significa toda nuestra actividad y nuestras acciones that were not initiated by God. que no fueron iniciadas por Dios. Is not just talking about sin, Es no solamente hablar del pecado, because otherwise it would say repentance from sin, porque de otra manera dijera arrepentimiento del pecado, but it says repentance from dead works. pero dice arrepentimiento de obras muertas. Something dead is something that has no life in it. Algo muerto es algo que no tiene vida en ello. God is the giver of life. Dios es el dador de vida. God is a God of purpose. Dios es el Dios de propósito. So when we say repentance from dead works, Cuando decimos arrepentimiento de obras muertas, it means even things that we think might be good. quiere decir que también de aquellas cosas que nosotros pensamos que pueden ser buenas. Well, that's not a sin. Entonces eso no es pecado. Well, if it's not initiated by God, Si no está iniciado por Dios, if it's not a God thing, si no es una cosa de Dios, it may be a good thing, puede ser una cosa buena, but if it's not from God, pero si no es de Dios, then it's a dead work. entonces es una obra muerta. It might be blessing somebody, Puede estar bendiciendo a but alguien, did God tell you to do that? pero te pidió Dios que lo hicieras. So not every good thing is a good work. Entonces no toda cosa buena es una obra de Dios. First of all, we can do nothing to gain the favor of God. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Salvation is free. La salvación es So gratis. we don't have to look for good things to do to earn our salvation. Entonces no tenemos que buscar hacer cosas buenas para ganarnos la salvación, But we have to begin to be aware pero tenemos que estar atentos that the things that we do que las cosas que hacemos are things that are initiated from God. son cosas que han sido iniciadas por Those are Dios. good works. Esas son obras buenas. People say, well, I'm doing something religious. La gente dice, estoy haciendo algo But religioso, what I'm doing is something moral, is something good. es algo moral o algo bueno, Oh, I like to give to this charity. o me gusta darle a esta obra de caridad. But these things are not the product of repentance. Pero estas cosas no son productos del arrepentimiento. These are things that people do, Estas son cosas que la gente hace, sometimes before they're Christian, incluso antes de ser cristianos, to try to gain the favor of God. para poder ganarse el favor de Dios. But when we come to Christ, Pero cuando llegamos a Cristo, we understand we already have the favor of God. nosotros debemos entender que ya tenemos el favor de Dios And we don't have to be involved in things that God did not tell us to do. y no nos tenemos que involucrar en cosas que Dios nos dijo que nos involucramos. Amen? Amén. So Jesus, when he was in his ministry here on earth, Cuando Jesús estaba en su ministerio aquí en la tierra, he said, I only do the things that I see my Father in heaven doing. Él dijo, yo solamente hago aquellas cosas que yo veo a mi Padre hacer en el cielo. One time he was healing people and there was a big multitude, Había una vez que Él estaba sanando gente en una gran multitud and he stopped y paró and he went away by himself to pray. y se alejó a orar. And
and they couldn't find him. y no lo encontraban. Finally, the disciples looking for him found where he was, Y finalmente los discípulos buscándolo lo encontraron and he said, Lord, where were you? y le preguntaron, Señor, ¿dónde estabas? There are still people waiting for you. Hay mucha gente todavía esperándote. You have the power to heal them. Tú tienes el poder para You have sanarlos. the answer to their problem. Tú tienes la respuesta a su You problema. have the authority and the power of God. Tú tienes la autoridad y el poder de Let's Dios. go do your thing. Ve a hacer tu cosa. And you know what Jesus said? ¿Y saben lo que Jesús dijo? He said, my time here is done. Mi tiempo aquí ya está hecho. Let's go to the next village. Vamos al próximo ciudad. And he turned his back on a multitude of people Y- that needed his help. Y le dio la espalda a una multitud de gente que necesitaban su ayuda, Because he only did what his Father in heaven wanted him to do. porque solamente hizo las cosas que su Padre en el cielo quería que él hiciera. Wow. Wow. So sometimes we feel that we have a burden and we have a desire to do something good, A veces sentimos una carga y un deseo de hacer algo bueno, but we need to pray about it. pero tenemos que orar We have to acerca de make eso. sure it's a God thing Debemos asegurarnos que es algo de Dios and not just a good thing. y no solamente una cosa buena. Amen? Amén. So we also want to clear up something También quiero aclarar algo. that when there's a true repentance, Cuando hay un verdadero arrepentimiento, in the cases that require it, en los casos que lo requiere, if it's a true repentance, si es un verdadero arrepentimiento, it should be accompanied by something called restitution. debe estar acompañado de algo llamado restitución. Restitution Restitución. to the person or the people A la that were persona o a la affected. gente que fueron ofendidas or that were affected o que fueron afectadas by your previous actions. por tus acciones previas. Returning something that you stole, Retornar algo que se había robado. or like we say when we have the Lord's Supper. O como decimos cuando tenemos la Santa Cena, If you have offended somebody, si has ofendido a alguien, contacting that person or those people contacta a esa persona o esa gente to ask for forgiveness para pedir perdón or to make restitution. o hacer restitución. Amen. Amén. Now let's define something. Point number 3, what repentance is not. Vamos a definir el punto número 3, definición de lo que no es arrepentimiento. It's not a feeling, No es un sentimiento, it's not an emotion, no es una emoción, it's not a religious ceremony, no es una ceremonia religiosa, it's not penitence, no es penitencia, it's not paying for a promise that you made to God. no es un pago a una promesa que le hiciste a Dios. The people can do all of those things, La gente puede hacer todas esas cosas and yet they haven't truly repented. y sin embargo no se han arrepentido realmente. In 2 Corinthians chapter 7 verse 10, En 2 Corintios capítulo 7 versículo it 10 talks about two types of sadness. se nos habla de dos tipos de tristezas. A sadness that is according to God, Una que es según Dios, which brings us to repentance and eternal life, la cual produce arrepentimiento para salvación, and another one which comes from the world, y otra que viene del mundo, a sadness from the world una tristeza del mundo that does not produce life or salvation. que no produce ni vida ni salvación. It's that second type of sadness Es un segundo tipo de tristeza that we can call maybe guilt or que la podemos anguish. llamar culpa o angustia. It comes from a different Greek word, Viene de una palabra diferente del griego, metamelein. metamelaín. It's different than the first one we Es mentioned. diferente a la primera que mencionamos, But many times in the Bible it's confused. pero muchas veces en la Biblia se confunde. The translation is a problem, La traducción es un problema, but it's two completely different words. pero son dos palabras completamente diferentes. For example, when Judas betrayed Jesus, Por ejemplo, cuando Judas traicionó a Jesús, there's one version in Spanish, hay una versión en la Biblia en español, in Matthew 27:3, en Mateo 27:3, that says Judas repented of betraying Jesus. que dice, Judas se arrepintió de traicionar a Jesús. But the word that they use there is metamelein, Pero la palabra griega utilizada aquí fue metameleín, which is not the original one that we mentioned that means repentance. que no es la palabra original que mencionamos, que significa arrepentimiento. Metanoin, Metanoia it's a different word. es una palabra diferente. So the reality is that Judas felt anguish. La realidad es que Judas sintió angustia, He felt guilt, great guilt, sintió gran culpa and he even
spoke about the evil that he had done, y aún habló de la maldad que hizo, but he never repented. pero nunca se He arrepintió. never changed his mind or his life. Nunca cambió su manera de pensar ni tampoco su We vida. know what he did with his life later on. Sabemos lo que él hizo con su vida. And the truth is, in that case, Y la verdad en ese caso, he had gone so far into that sin él había entrado tan profundo en ese pecado and his betrayal y en su traición that it was impossible for him to change that path. que era imposible de él cambiar su camino. And we see that it's very clear as we read throughout the Bible Vemos claramente cuando leemos en la Biblia that it's possible to go beyond the point of repentance. que podemos pasar más allá del punto de arrepentimiento. People can get to a point in their life La gente puede llegar a un punto en su vida because they're so hard-headed porque son tan cabezaduras and they continue to justify y themselves tratan siempre de justificarse that they can no longer go back and repent from their actions. que ya no pueden volver atrás y arrepentirse de sus acciones. That door to repentance has closed somehow. La palabra arrepentimiento se cierra. We see the example of Jacob and Esau. Podemos ver el ejemplo de Jacob y Esaú. Esau despised his birthright Esaú, aún vendiendo su primogenitura, with all the blessings and all the promises that were related with it. con todas las bendiciones y promesas que conllevaba esta And bendición. later he was sad about what he had done. Y luego estaba triste de lo que había hecho And he wanted to get his birthright y back, quería su primogenitura para atrás, but he could not. pero no lo podías conseguir And he found no room for repentance. y no encontró arrepentimiento. Let's read in Hebrews chapter 12. Vamos a leerlo en Hebreo capítulo 12, Hebrews chapter 12, beginning in verse 16. Hebreos 12, 16, Because the Bible warns us. porque la Biblia nos advierte. Chapter 12, verse 16. Hebreos 12, 16. It says that there be no sexually immoral or godless person like Esau who sold his own birthright for a single meal. Dice aquí, Hebreos 12, 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. For you know that even afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, and he found no place for repentance, though he sought it with tears. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, So aunque la procuró con lágrimas. he cried with tears. Él lloró con lágrimas And it confirms that emotions have nothing to do with repentance. y confirma que las emociones no tienen nada que ver con el I've seen arrepentimiento. too many people in church cry, He visto a mucha gente en la iglesia llorar, but not repent. pero no arrepentirse. They feel bad about what they did, Se sienten mal por lo que hicieron, but there's no internal decision to change their life. pero no hay una decisión interna de cambiar sus vidas. So true repentance is an internal decision Entonces el arrepentimiento genuino es una decisión interna that leads to a new life. que nos lleva a una nueva vida. Amen? Amén. So the New Testament is clear. El Nuevo Testamento está claro. True repentance always has to go before true faith. El verdadero arrepentimiento siempre tiene que ir antes de la verdadera fe. That's why John the Baptist was preaching the way that he did. Por eso Juan el Bautista predicaba de la manera que lo hacía. In Mark 1, it says that he was preaching to prepare the way for the coming Messiah. En Marcos 1 dice que él preparaba el camino para el Mesías. Let's read that in Mark chapter 1. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 1, Mark chapter 1, Marcos capítulo 1, verses 3 and 4. versículos 3 y 4. The voice of one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. John the Baptist appeared in the wilderness preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Juan el Bautista preparaba el camino para el Señor. And so before Jesus could come on the scene, Y antes de que Jesús entrara en escena, there had to be repentance. tenía que haber arrepentimiento. And this is the pattern that we see in the Bible. Y este es el patrón que nosotros vemos en la Biblia. People want forgiveness of sins. La gente sí quiere el perdón de pecados. People want to know Jesus. La gente quiere conocer a Jesús, But it's impossible without repentance. pero es imposible sin arrepentimiento.
true repentance. el verdadero arrepentimiento. In Acts chapter 2, verse 38, En Hechos capítulo 2, It says, versículo 38, it says, repent and be baptized, each one of you, and you will receive, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. dice, arrepentíos y bautíceos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Earlier in that chapter, Peter had preached the first sermon in the church. En ese mismo capítulo, Pedro había predicado el primer sermón para la And iglesia there was a multitude that listened to him. y había una multitud que lo había escuchado. And they said they were pierced to their hearts. Y dice que habían sido punzados en su corazón. So people come to church. La gente viene a la iglesia, Maybe you've invited somebody, tal vez tú invitaste a alguien and they feel the presence of God, y siente la presencia de Dios and the word touches their hearts, y la palabra toca su corazón and they start crying. y empiezan a llorar. Last Sunday there were a lot of people in church crying, El domingo pasado había mucha gente en la iglesia llorando and we were praying for people afterwards. y estamos orando por la gente después. So when they heard Peter in Acts chapter 2, Cuando oyeron a Pedro en Hechos capítulo 2, it says their hearts were pierced. dice que su corazón había sido tocado. And then they asked this question, Y luego preguntaron esto, what must we do? ¿qué debemos hacer? And what did Peter answer them? ¿Y qué les respondió Pedro? That's the verse we just read. Es lo que acabamos de leer. He said, repent. Dijo, arrepentíos. So when you see somebody crying, Cuando usted ve a alguien llorando, does that mean they repented? ¿quiere decir que se arrepintió? No. No. It means God touched their hearts. Dice que lo que significa es que Dios tocó su corazón. So if they say to you, oh, what do I do now? Y si te preguntan, ¿qué hago ahora? I feel God. Siento a Dios, I'm crying. estoy llorando, What do I do? ¿qué hago? What are you going to tell them? ¿Qué les vas a decir? Well, you have to come to church every Sunday. Le vas a decir, tienes que venir todos los domingos a la No. iglesia. You tell them you need to repent. No, tienes que decirle, necesitas You need to arrepentirte. turn your life around. Necesitas voltear tu vida. You've been living on the wrong foundation. Tú estás viviendo en el fundamento equivocado. God wants to bless you and your family. Dios quiere bendecirte a ti y a tu And familia. unless you repent Y a menos de que te and arrepientas turn your life around, y te des vuelta a tu vida, you have no hope of experiencing the plan of God for your life. no tienes esperanza de experimentar el plan de Dios en tu vida. Don't just cry. No llores Make a solamente. decision. Toma la decisión. Repent of your sins. Arrepiéntete de tus pecados. Acknowledge that you're no good. Reconoce que no eres That bueno, you're a sinner. que eres un pecador, That you've been doing whatever you wanted to que do. has estado haciendo todo lo que tú quisieras hacer And make a choice y toma una to decisión become a disciple of Jesus de ser Christ. un discípulo de Jesucristo. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? God demands repentance. El Señor nos demanda arrepentimiento. And so we see that in Acts 20, in verse 20 and 21, Vemos en Hechos 20, versículos 20 y 21, in the ministry of St. Paul, en el ministerio de Pablo, he was writing to the elders in the church. le escribía a los ancianos de la iglesia. He summed up the gospel of the kingdom in this way. Él resumió el evangelio de esta manera. In Acts 20:20, En Hebreos, Hechos 20:20. perdón, Hechos 20:20, How I did not shrink from declaring to you anything that was beneficial and teaching you publicly and from house to house. y como nada fue útil, perdón, déjame buscarlo aquí. Yeah, Acts 20:20. mismo? Ese mismo, yeah. Y como nada fue útil, es rehuido de anunciaros. Nada que fue útil, Y como nada que fuese útil, es rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos solemnly testifying to both Jews and Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. So here Paul summarized the gospel that way. Entonces aquí Pablo resumió el evangelio de esta manera. So first repentance, Primero arrepentimiento, later faith. luego fe. And that's why as we read in Hebrews chapter 6, Así como leímos en Hebreos
capítulo 6, the order of the foundational doctrines of the Christian el orden básico de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana is first repentance es primero el arrepentimiento from dead works, de obras muertas, then faith, después la fe, baptisms, los bautismos, and without exception, y sin excepción, the first response to the gospel of the kingdom la primera respuesta al Evangelio de Dios demands repentance. demanda arrepentimiento. Nothing can come before that. Nada puede ser antes que esto. Nothing can take the place of a genuine repentance. Nada puede tomar el lugar del arrepentimiento genuino. If any confession of faith is only an empty confession, Si una confesión de fe sin arrepentimiento es vacía. how many people have you heard repeat the sinner's prayer? ¿Cuántas veces a ustedes han escuchado a gente repitiendo la oración del pecador? But because there's been no genuine repentance, Pero porque no ha habido un genuino arrepentimiento, you never saw a change in their life. nunca vieron un cambio en sus vidas. They continue to be unstable, Siguen siendo inestables, insecure, inseguros and they're trying to build on the sand. y tratan de edificar sobre la arena. You can't build on the sand. No pueden edificar en la arena. You have to build on the foundation, Tienen que edificar en el fundamento, which is which is repentance, which is the first foundation. que es el arrepentimiento, que es la base del fundamento. In Acts 17:30, En Hechos capítulo 17:30, it says, "But God, having overlooked the times of their ignorance, now commands all men in all places to repent." dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Now, I used to think Yo antes pensaba that people had hardened their hearts de que la gente había endurecido su corazón because they didn't want to go to church porque no querían ir a la iglesia and they didn't want to repent. y porque no querían arrepentirse. In part, that's true. En parte eso es verdad, But the Bible teaches pero la Biblia enseña that repentance is a gift from God. que el arrepentimiento es un don de Dios. Even though God wants all men in all places to repent, Aunque Dios quiere que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, repentance is a gift from God. el arrepentimiento es un don de Dios. And so the Bible says that nobody can come unless the Father brings him. La palabra de Dios dice que ninguno puede venir a Él si el Padre no lo envió. And we see how God granted Israel the gift of repentance. Y vemos cómo Dios le dio a Israel el poder de arrepentimiento. And how sometimes people reject repentance Y muchas veces la gente rechaza el arrepentimiento to their own perdition, to their own loss, para su propia pérdida and separation from God. y su separación de Dios. So repentance is important, El arrepentimiento es importante, but it's not completely voluntary. pero no es completamente voluntario. Sometimes people harden their hearts. Muchas veces la gente endurece su They've corazón. resisted God for so long Han resistido a Dios por tanto tiempo that God doesn't grant them repentance when you would like them to repent. que Dios no le otorga arrepentimiento cuando tú quieres que ellos se arrepientan. And if they continue to harden their hearts, Y ellos continúan endureciendo su corazón, they could get to the place pueden llegar al lugar where that door of repentance is closed to them. donde la puerta del arrepentimiento se le ha And cerrado. even if they realize what they've done, Y aún dándose cuenta de lo que han hecho, they try to recover and they can't. tratan de recuperar si no pueden. But God is merciful. Pero Amen? Dios tiene I misericordia. would rather throw myself to the mercy of God Yo preferiría tirarme a la misericordia de Dios than to the mercy of man. que a la misericordia del hombre. God received the the father received the prodigal son El back, padre recibió al hijo pródigo and he welcomed him, y lo dio la and he bienvenida put a coat on his y le shoulders, puso un abrigo and en he put a ring sus on his y le finger, puso un anillo en su dedo because the prodigal son came to his senses. porque el hijo pródigo volvió en sí. We are called to bring prodigal sons home. Nosotros estamos llamados a traer los hijos pródigos a la casa. God wants to change lives, Dios quiere cambiar vidas, but we as disciples of Jesus pero Christ nosotros como discípulos de Cristo, have to understand that we have to help them repent. pero nosotros tenemos que ayudarlos a The arrepentirse. Holy Spirit convicts them. El Espíritu Santo los They convence. can hear the preaching of the Word of God. Ellos pueden escuchar la prédica de la palabra de It will Dios pierce their heart. y puede traspasar su They corazón can even cry. y aún lloran, But repentance requires
a change of direction. Pero el arrepentimiento requiere un cambio de dirección. It's an internal decision Es una decisión interna with an external change. con un cambio externo. Then we can say that person has really repented. Entonces podemos decir, esa persona verdaderamente se ha arrepentido. Amen. Let's stand up and close in prayer. Vamos a cerrar en oración. We can have a time for questions afterwards, Vamos a tener un tiempo para preguntas al final. but let's close tonight. Cerremos esta Heavenly noche. Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos We ask gracias. that you would help us grow in repentance. Te pedimos que nos ayude a crecer en arrepentimiento. We want to be sensitive to the Holy Spirit. Queremos ser sensibles al Espíritu Santo. We want these foundations to be firmly established in our life Queremos que estos fundamentos estén establecidos firmemente en nuestras so vidas that we can build for the kingdom of God, para que podamos edificar para el reino de Cristo, which means to grow spiritually, que significa crecer which espiritualmente, means to continue to change, que significa cambiar continuamente, to become better. de ser And the mejores. goal is to be like Jesus. Y la meta es ser como Jesús. We pray, Lord, that you would help us in this project Padre, te pedimos que nos ayude en este so that proyecto we can glorify you in our life. para que podamos glorificarte en nuestra vida, Because no other foundation can be laid porque ningún otro fundamento puede ser puesto except Jesus Christ. excepto Cristo Jesús. Amen and amen. Amén Praise y God. amén. Que el Hallelujah. Señor sea Un alabado. aplauso al Amén. Señor. Hallelujah. Any questions?